Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es lunes 2 de junio, bienvenidos a Primer Click. La semana comienza con una fuerte caída del dólar, el regreso de la incertidumbre arancelaria y un resultado electoral sorpresivo en Europa. Bienvenidos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Gracias por la paciencia y reconectarse conmigo para comentar las noticias de hoy. Y la semana comienza con el dólar como protagonista. La divisa estadounidense anota a esta hora una fuerte caída. El índice DXY global de la divisa pierde 0,54% al inicio de la sesión y cae al menor nivel que hemos visto en casi 2 meses, que a su vez es el menor nivel para el dólar en casi 3 años. La divisa está sufriendo las consecuencias de la incertidumbre del mercado, las dudas que genera lo errático de las políticas de la Casa Blanca y las dudas respecto a cuál va a ser el nivel final de los aranceles, tanto para determinados países como para productos puntuales. Hay razones para el regreso de esta incertidumbre. La semana pasada tuvimos ese cruce de fallos judiciales. Primero, la Corte Suprema de Estados Unidos quitándole validez a la gran mayoría de las medidas arancelarias que ha tomado la Casa Blanca. Y luego tuvimos un fallo de una Corte de Apelaciones frenando esa decisión de la Corte Suprema. Pero mientras eso se resuelve por el lado judicial, también tuvimos otros eventos. En Wall Street se hizo conocido ese apodo, ese meme con el que se está llamando a Donald Trump. Se lo está llamando TACO por las iniciales TACO, es decir, Trump Always Chicken Out, en referencia a la tendencia de la administración del estadounidense de revertir las medidas que anuncia tras, según ellos, adjudicarse victorias en negociaciones comerciales. Y quizás en respuesta lo que tuvimos fueron nuevos anuncios del presidente estadounidense. Trump acusa que China ha incumplido los términos del acuerdo alcanzado el mes pasado en Suiza y amenazó con aumentar las restricciones a las exportaciones a China de productos químicos, de semiconductores, también con revocar las visas de los estudiantes chinos en Estados Unidos. Por su parte, Beijing niega las acusaciones y dice que más bien estas amenazas de parte de Trump afectarían seriamente el acuerdo alcanzado el mes pasado. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se muestra más optimista. Es su característica. En una entrevista, en ese tono calmo que es su sello, aseguró que si bien las negociaciones están algo entrampadas, cree que van a retomar un buen camino una vez que Trump tenga una llamada telefónica pronto con su par chino Xi Jinping. No hay una fecha confirmada, al menos no de forma oficial, para esta llamada. Y mientras tanto, el mercado queda a merced de las medidas que va anunciando Washington. Una de ellas es que a partir de este miércoles, el arancel que exigirá a Estados Unidos para las importaciones de acero y aluminio pasará del 25% que anunció hace unos meses a 50% a partir de este 4 de junio. La medida apunta nuevamente a China, pero también afecta, por ejemplo, a la Unión Europea. De hecho, desde Bruselas apuntaron a que este tipo de medidas no ayuda al ambiente para una negociación arancelaria, para una negociación comercial, y advirtieron que podrían tomar represalias. Este es el ambiente en que arranca la semana. El dólar está siendo el activo más golpeado. Hay varios analistas que insisten en que las políticas de la Casa Blanca van a afectar más a la economía de Estados Unidos, que la van a llevar a una desaceleración. Es un comentario que publica, por ejemplo, hoy Clement Fust, que es el presidente del influyente Instituto IFO de Investigación Económica Alemana. Y se coincide con el diagnóstico que tiene Morgan Stanley. Durante el fin de semana, los analistas del Banco de Inversión estadounidense advirtieron que por la desaceleración que se espera de la economía de Estados Unidos y
que esperan se responda de parte de la Fed con varios recortes de tasas de interés, ellos proyectan que el dólar tendría otro 9% por caer en los próximos 12 meses. Pero el dólar no es el único activo golpeado esta mañana. Vemos caídas también en los índices accionarios. En Asia, el índice regional cayó 0,52%. El gran arrastre lo puso el Nikkei japonés con una caída de más de 1,3%. En Europa, la verdad es que los índices se han recuperado desde la apertura, que fue débil. Ahora operan mixtos y el Stoxx 600 cae apenas 0,10%. Hemos visto también que los futuros de Wall Street están recortando las pérdidas, pero todavía el Nasdaq cae en torno a un 0,67% y el S&P 500 pierde 0,48%, es decir, todavía apuntan a una apertura en rojo. Pero hay que decir que la reacción del mercado a los anuncios durante el fin de semana de parte de Trump, esta amenaza arancelaria, es más moderada. De alguna forma, sus declaraciones van perdiendo fuerza en el efecto que causan en el mercado, pero en el que se mantiene este tinte negativo hacia los activos estadounidenses. Vemos que los inversionistas buscan refugio en el oro. El metal sube esta mañana casi 2%, se encaminan nuevamente a los $3,400 por onza. Vemos también alzas en las criptomonedas. El Bitcoin se mantiene por encima de los $105,000. Y hay que poner mucho ojo, hay una jornada de alzas fuertes en algunos commodities, en parte por el dólar más bajo, pero también por noticias puntuales. En el caso del petróleo, sube más de 3% esta mañana. El barril de WTI se encamina a los $63, a pesar de que la OPEP y sus aliados anunciaron un nuevo aumento de cuotas de producción. El mercado explica esta alza como una reacción a las posibles sanciones que se podrían imponer a Irán en estas negociaciones con Estados Unidos por su programa nuclear. Y también Goldman Sachs cree que la OPEP ya está cerca de terminar con los aumentos de cuotas de producción, que estos terminarían en agosto. En el caso del cobre, el alza también es importante esta mañana. El metal sube en torno a un 0,8-0,9% en Londres, pero en el COMEX sube casi 5%, se ubica ya en $4.90 por libra. La reacción en el precio del cobre se explica por la debilidad del dólar, pero también por las expectativas de que el metal pueda ser afectado en el corto plazo por un alza de aranceles de parte de Estados Unidos. Hablemos ahora de geopolítica y la atención se concentra en Ucrania. Los dos titulares políticos de esta mañana tienen que ver con la guerra en Ucrania y con Europa en general. El primero llega desde el ejército ucraniano, que asegura haber destruido o afectado con gravedad 40 aviones de guerra de Rusia, en el que sería el mayor ataque con drones en territorio ruso realizada hasta ahora. Sería el contraataque de Ucrania tras el aumento de la ofensiva de Rusia contra los suburbios de Kiev y se convierte en una incómoda antesala, digámoslo así, a la nueva ronda de negociaciones que se espera se realicen desde hoy en Estambul. Los analistas, con una postura más optimista, creen que estos ataques que hemos visto en las últimas semanas, por un lado Rusia apuntando objetivos civiles en Kiev y ahora Ucrania realizando un ataque con drones en territorio ruso, serían simplemente esfuerzos de ambas partes por llegar en mejor posición a estas negociaciones. El otro titular político esta mañana tiene que ver con las elecciones en Polonia, que se vinculan también con Ucrania y Estados Unidos. El resultado sorprendió, se esperaba que el candidato que había sido apoyado por Donald Trump finalmente perdiera la elección, pero no fue así. El historiador Karol Nawrocki, del partido derechista nacionalista por la justicia y la ley, partido de oposición, ganó la elección por un escaso margen, algo así como 1 punto porcentual, y venció con ello al candidato pro-europeo que se alineaba con la agenda también europeísta del primer ministro Donald Tusk.
Ahora esa agenda se pone en cuestionamiento. En Polonia el presidente tiene un poder de veto bastante amplio. Y si bien es cierto, Nawrocki no tiene una premisa de que Polonia abandone la Unión Europea, sí podría oponerse a, por ejemplo, a que el bloque aumente el apoyo a Ucrania. También hay mucha preocupación por cuál será su postura en las negociaciones de la Unión Europea con Estados Unidos respecto a los aranceles y un acuerdo comercial, considerando que la administración de Trump llamó a los polacos a votar por Nawrocki. Así que hay ahí una postura que pone algo nerviosos al mercado, porque el giro de Polonia, un actor importante de la UE, podría suponer un obstáculo considerable en los planes del bloque regional. Revisemos ahora la agenda que tenemos para hoy. Wall Street va a estar atento a una conferencia que tiene prevista el presidente de la Fed, Jerome Powell. También espera con atención el índice PMI de manufacturas correspondiente a mayo, medido por el Instituto de Gerentes de Compra, que tiene especial relevancia en los cálculos de la Reserva Federal y también para los economistas hacer sus proyecciones. Y es importante porque además tiene un componente de empleo, especialmente un factor político, considerando este discurso de la Casa Blanca de que sus políticas arancelarias tienen como fin impulsar la manufactura y el empleo en esa industria. En Chile, el Banco Central publica el IMASEC correspondiente a abril. Analistas esperan ver una variación anual en torno a un 2,4%. Y ya que hablamos de Chile, déjenme terminar con algunos titulares de la portada de Diario Financiero. Obviamente el tema que domina la agenda es la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Diario Financiero titula con las 7 claves que dejó el discurso del mandatario, y también van acompañadas de varias entrevistas a actores del sector privado respecto a cómo evalúan este discurso del presidente. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios, su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Nos van a ayudar a crecer. Y pasen la voz. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.